¿Cuántas páginas existen y cuánta gente con doctorado? Bueno, ahora mismo parece que hay una universidad peruana que ha sido excluida del ranking Webometrics porque tiene una producción de direcciones de tesis extraordinaria y con muy mala fama, ¿no? Es que existen muchísimas páginas que te hacen los trabajos. Existen páginas que te hacen los artículos. No sé si la siguiente, no. En otra slide tenía también la de te hago un artículo y tal. Creación de artículos. Pagar por hacer investigaciones que tú no haces. Es decir, falsa autoría. Así. Obviamente, ¿qué mérito tiene presentar una tesis doctoral? Piensen ustedes que las tesis doctorales, el doctorado existe desde finales del siglo XIII y las tesis doctorales en España existen desde mediados del XIX. Lo importante no es hacer una tesis doctoral, lo importante es hacer un doctor. Si la tesis te la hace otro, tú no sabes hacer nada. Lo importante es que una persona... La tesis no es ni más ni menos que el reflejo de que hay alguien que sabe investigar, ¿no? Este es uno de los problemas, y si te la hacen, pues como tantas cosas. Otro problema grave son las autorías fantasmas. En Corea, el sistema es tan competitivo que hay investigadores que ponen a sus hijos de 11 y de 12 años en los artículos, para que cuando vayan a la universidad tengan varios artículos y la universidad los acepte. Podríamos haber puesto que en los departamentos hay profesores que se intercambian las citas, las firmas. Tú me pones en tus artículos, yo te pongo los tuyos. Un consejo, esto nunca sale bien. Eso nunca sale bien, porque no hay dos artículos iguales. Porque si yo te pongo en un artículo y tú me pones en otro, yo después diré, yo le puse en un artículo mucho mejor y él me ha puesto en una mierda. No hay dos artículos iguales. Y eso así, y eso al final es fuente de enfrentamientos a medio y largo plazo. Y esto lo hace gente. Y además después sucede que Ramón Fenstra ha ido a un congreso porque le han invitado para que dé una ponencia sobre mi tema del artículo que yo le puse. Eso pasa, ¿eh? Cuidado con esto. Otro caso interesante, invención de datos, invención de resultados. Aquí había un investigador del CSIC, un ornitólogo del CSIC que se inventaba los datos. Directamente se los inventaba. Y bueno, incluso se inventó un autor. Es decir, él se inventaba los datos y después había un autor que se había inventado él que se supone que se inventaba los análisis. En su cabeza había un mundo científico y lo pillaron. Y lo pillaron porque empezó a hacer artículos muy relevantes. Lo pillaron porque uno de los artículos había una enfermedad que había detectado, que sabía que en su imaginario tenían las aves y que podían pasársela al ser humano. Y entonces la Organización Mundial de la Salud se preocupó por mirar qué pasaba, si eso era real y qué consecuencias podía tener. Entonces empezaron a revisarlo finamente y se dieron cuenta que era falso. Y empezaron a tirar del hilo y se dieron cuenta que todo lo que tenía era falso y que había cosas muy graves, ¿no? Y quedó en evidencia. Además, como en el fondo el hombre era un técnico tal... pues fueron a por él y fueron duros. Además fue muy vergonzoso porque ya después iban a los compañeros de la facultad y explicaban, pues sí, era un raro, en fin. Que esto no hubiese pasado si a lo mejor fuese, si en lugar de ser un técnico hubiese sido un científico con grupos de investigación. Esto también es otra cosa que tenemos que pensar, la justicia es mucho más dura con los infelices que con los poderosos. Y otra cosa que tenemos que pensar es que el fraude, cuando se hace a bajo nivel, no se detecta. Y no se detecta básicamente porque no tienes influencia, tus resultados no llevan a nada. Pero cuando tú haces fraude para publicar en las mejores revistas con una supuesta repercusión, ahí te miran, toda la comunidad te está mirando. Y las posibilidades de que te detecten el fraude son muy grandes. Por eso mismo son las mejores revistas del mundo las que tienen mayores tasas de identificación de fraude, porque los fraudulentos van allí. No vas a hacer un fraude para publicar en una revista de andar por casa. Tú vas a hacer un fraude para publicar entre las mejores, ¿no? Y obviamente las mejores son las más sensibles a eso y las que tienen más público y, por tanto, mayor número de revisores, ¿no? Otro fraude en relación con la formación en la investigación tienes que... Este es otro ornitólogo del CSIC. No os quiero predisponer contra los ornitólogos del CSIC. Pero ya veis que hay una tendencia.
Esta noticia es de ayer del País. Pues se ve que este señor, mientras hacía muestreo de aves y tal, pues se dedicaba a las jóvenes tal, a hacerle fotos. Como iba con su teleobjetivo, su reflex, tal, a hacerle fotos en bikini además. O sea, una cosa, y si eso es cierto, es gravísimo, ¿no? Esto me recuerda que en la Universidad de Granada tuvimos algo parecido, o tuvisteis, porque yo ya no estoy. No, yo he sido alumno, pero... Y era un profesor que con una alumna FPU, uno de informática, que se enamoró de la alumna FPU. La familia, la propiedad privada y el amor. Y no se le ocurrió otra cosa que ponerle un programa en el ordenador para espiarla. Y la mujer se dio cuenta después de año y medio y bueno, pues entró en una depresión y pues imagínense, ¿no? Eso es otra cosa que no se puede hacer. No puedes espiar a tu FPU. Digo de broma, obviamente. Cosas que hacen las revistas. Las revistas van directamente sobre las métricas, intentan hacer fraude, intentan aumentarla a través de las autocitas, de formas mucho más elegantes, más ocultas, como los carteles de cita. Miren, esto es un autor, editor de una revista, y cada uno de estos bloques es una cita, ¿vale?, de uno de sus trabajos. Cada color representa una revista diferente. Fíjense que solo cita la misma revista. Al principio hay unos pocos. De esto así. Ahora el último fraude es: los editores de revistas montan un monográfico en una editorial chino-suiza y todos los números de los artículos de ese monográfico le mandan citas a su revista. Porque claro, como ya la autocitación te la detectan, pues montas, en lugar de autocitarte desde dentro de la revista, que se identifica como autocitación, te vas fuera y te montas un sitio o un congreso que esté indexado pero que tú controles. Pues, esto está emergente, ¿no? Y esto funciona, entre otras cuestiones, pues porque no se persigue. Bueno, esto fue un estudio que hizo Emilio hace años, de hecho acabó en Carta, en Nature, ¿no? Y Emilio demostró que Google Scholar se podía fácilmente alterar para alterar el índice H de los autores, de una forma muy fácil, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente que se leyó ese artículo y lo ha seguido al pie de la letra. Sí, sí. Yo conozco uno que lo que hace, es un profesor universitario, que lo que hace es que cada vez que da un curso genera unos materiales didácticos con unas referencias bibliográficas donde están sus artículos y lo sube al repositorio. Ponemos que este hombre da un curso cada 2 semanas, cambia el título, universidad tal, curso tal, fecha tal, pues imagínense las citas que tiene. Esto también es un fraude, es decir, esta idea de aparentar algo que no se es, porque después van presumiendo de eso. Nadie dice tengo un índice H de 200, pero la realidad es que sin mis autocitas te lo tendría 20. Bueno, tengo un índice H de 200. Algo que es muy interesante, esto es un fenómeno muy antiguo, lo que pasa es que ahora ha vuelto con la ciencia abierta. Se llama editoriales de vanidad, Vanity Press. Esto lo describía, ¿os habéis leído El péndulo de Foucault de Humberto Eco? Humberto Eco, ¿os acordáis que en El péndulo de Foucault había una editorial que editaba a escritores que intentaban alcanzar la fama, pero que al final eran muy malos? Y la realidad es que todo lo pagaban ellos, ¿no? Una editorial que lo que hacía era que contactaba con gente que tenía más entusiasmo que otra cosa y que talento, y esta gente pues les mandaban una obra y les cobraban por hacer una tirada de 50, de 100 libros, ¿no? O decía, mira, vamos a hacer una tirada de 300 libros, usted va a comprar 50 y tal, entre los que usted compre, los que les venda a sus amigos y tal, bueno. Y después, al cabo de un año, le llamaban, oye, mira, que estos libros no se están vendiendo, tú quieres más porque tenemos 100, te los vendo a peso. Y al final el autor era el que lo pagaba todo. Pues esto está sucediendo ahora. Es decir, tenemos editoriales de vanidad. Por ejemplo, aquí tenemos un congreso, bueno, que esto además no solamente es editorial de vanidad, esto es algo peor, esto es un blanqueamiento de artículos. Gente que como no puede publicar artículos o le cuesta publicar artículos en revistas y en capítulos de libros, lo que hace es buscar una vía fácil.
Buscan un congreso que te convierte tu comunicación en un capítulo de libro y con suerte en un artículo de revista. Incluso ha habido revistas JCR. En España tuvimos la revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico, que estaba en JCR, publicó un congreso, fueron 6 números especiales del congreso y JCR los echó, Web of Science los echó. Porque y esto pasa mucho, ¿no? El año pasado pasó lo mismo con una revista de economía de Murcia. Sí, de economía. Esto es blanqueamiento, porque tú intentas convertir una cosa a una comunicación que no tiene valor, que ya sabéis que en los congresos las revisiones, porque al final todo esto que tiene que ver con la publicación, el objetivo de fondo es intentar evitar el proceso de evaluación, intentar evitar el proceso de evaluación y la competencia que existe entre las grandes revistas. Tú mandas a un congreso que sabes que no existe y además cuando te das cuenta que el congreso además es virtual, ya te da que pensar, ¿no? Es decir, que ni siquiera hay una estructura física temporal. O sea, todo es virtual y la estructura es muy delicada. Eso sí, el congreso te dice, si mandas una comunicación a este congreso tendrás un certificado de presentación para tus méritos, un certificado de participación en el congreso y en el libro de resumen, una publicación garantizada en el resumen de ponencia del libro colectivo digital con la editorial Egregius, una publicación garantizada de la ponencia completa como capítulo de libro. ¿Esto qué es? ¿Una ponencia o un capítulo de libro? Además te dice ponencia, no te dice comunicación, porque las ponencias para el sistema meritocrático vale más que las comunicaciones, ¿no? Que además la editorial Dickinson, vigente en el SPI, que está en el primer cuartil, una maravilla, ¿no?